allá de la misma categoría de marica o la misma categoría de lesbiana, porque, digamos, es como una trascendencia del lenguaje, entonces es el punto de partida, pero lo queer va a significar entonces aquello que no se quiere dejar ubicar en ese sentido, pero obviamente es más que la diferencia es también la diversidad, ¿cierto? Una búsqueda, un empoderamiento de una diversidad, porque finalmente ningún cuerpo es unívoco. Allí para enlazarlo con la respuesta, con la pregunta que me hace acerca de lo religioso, bueno, hay varias teólogas con las que yo empleo como base de partida. Una de ellas es Jenilma Boheler, ella es una brasileña, muy particular también. Y hay una otra poeta, Adelia Prado, que son como las que yo empleo como referencia, también es brasileña. Pero el punto de partida, vamos, para como la fuente con la que nace este libro, Poesía del Cuerpo Desnudo, que va ligado a las teorías de la teología queer, eh, sí, ese libro que tiene John allí, ese es, bueno, les voy a contar un poco la historia de este libro. No sé si el tiempo, como hacemos, John, vos me vas diciendo No, si, hable que nosotros tenemos mucho tiempo. Hable bueno, sin problema, compañero. bueno, este libro yo lo escribo, nace de este poema. Es una historia un poco extraña porque estaba en la Universidad Bíblica Latinoamericana, estaba estudiando teología en Costa Rica y estaba viendo un curso de ética, historia y teología, ética, historia y teología desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces tenía dos teólogas muy buenas, una Elizabeth Cook, que es biblista, especialista en el Nuevo Testamento, en griego, pues, griego koiné, y la otra teóloga, Jenilma Boheler, que es también, bueno, ella tiene un doctorado en filosofía y es doctora en filosofía también, en teología. Entonces, nos estaban dando este curso y nos estaban dando el curso cuando de repente en una conferencia ella dice lo siguiente, pues si hablamos que el Dios nuestro, el Dios del cristianismo, se ha encarnado, se ha hecho cuerpo, ¿qué manifestación va a expresar ese cuerpo? Porque los cuerpos no son unívocos. Y toda alusión a Dios finalmente no deja de ser una metáfora. O sea, yo digo Dios porque es mi lenguaje, porque no tenemos otro, porque nuestro lenguaje se queda corto. Y hay un teólogo, bueno, español, John Sobrino, que dice que Dios es ese gran misterio, es esa gran pregunta. Y frente a esa gran pregunta, nosotros vamos a responder con nuestro lenguaje, nuestra forma de lenguaje, ¿cierto? Y vamos a decir Dios, y muchos imaginarios se van a detonar a partir de esa palabra Dios, ¿cierto? Digo Dios y se me remite quizás desde una perspectiva heteropatriarcal a un señor barbado sentado en una silla, es como una especie de busto griego, ¿cierto? Allí como un poco de Zeus, parecido a Zeus, o parecido a Plutón, o parecido a, no sé, algún dios romano también, pensemos en Júpiter, que es como la representación del dios patriarcal, ¿no? Zeus y Júpiter son los dioses patriarcales, y ese es ese imaginario que nosotros heredamos en el judeocristianismo, y es desde ese horizonte del lenguaje que nosotros vamos a construir nuestros imaginarios. Entonces, esos imaginarios van fluctuando en la historia. Y entonces decía esta profesora, si toda alusión a Dios es un lenguaje, y si Dios se ha manifestado en nuestros cuerpos, ¿qué cuerpo se expresa ese Dios? Y ya se atrevió a decir, porque fue en una conferencia acerca del VIH y teología, y dijo ella, pues si yo creo en ese Dios que se ha encarnado, yo creo que ese Dios también es un positivo VIH. Para mí eso fue como una bomba, ¿no? Como si me soltara una bomba en la cara, así, porque a partir de allí me surgieron muchas más preguntas y luego eh, ya se me pensé un poco en la imagen de Jesús, que también es una construcción de nuestro imaginario, ¿cierto? Ustedes pueden ver un recorrido pictográfico del rostro de Jesús y en cada época, en cada contexto va a tener unas particularidades. En la época, en el medioevo, va a tener un poco más el rostro más blanco, europeo. Recuerden que el medioevo lo domina Europa, ¿cierto? Eh, en la época, digamos, del cristianismo clásico, del el cristianismo de los primeros siglos, siglo tercero, siglo quinto después de Cristo, el cristianismo
o los rostros de ese Jesús van a ser rostros más cercanos a africanos, ¿no? Rostros afro. Y así en el devenir de la historia, esos rostros de Jesús van cambiando. Cuando la profesora dice esto, yo digo, ¿y por qué no pensar en un Jesús trans? Y a mí se me quedó esa idea. Y luego leí una teóloga, Marcela Altaus-Rey, que es la argentina, y en la teología indecente ya decía que Dios es marica. Y si Dios es marica, entonces la teología se va a expresar de esa manera. Pues era una forma de hacerlo, pero si creemos que Dios se ha manifestado, se ha encarnado, entonces Dios ha asumido todas las formas de los cuerpos, ¿no? Entonces Dios puede ser trans, Dios puede ser afro, Dios puede ser indígena, y así lo vamos a construir, porque eso es nuestro horizonte de sentido. Decir que esa manifestación de ese Dios es la verdad, ahí es donde caemos en ese tipo de fanatismo. Entonces, a partir de allí fue que yo propuse la construcción de y el verbo se hizo látex. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre este tema antes de ir avanzando, que este es un grupo muy juicioso, no me van a hacer quedar mal. Este es un grupo muy juicioso, padre, y ahora empiezan a salir las listas con las preguntas. Yo, John Jairo. Bueno, qué chévere. Hola, Ángela. John Jairo. Hola, John Jairo. Bueno, primero que todo, Hugo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Realmente, en lo personal, es un enorme placer porque digamos que el tema de la religión ha sido muy marcado en mi vida por mi formación católica de mis abuelos y me llamó poderosamente la atención el poema y el verbo se hizo látex precisamente por esa concepción que se hace de Jesús. Bueno, yo tenía dos preguntas concretas para ti, pero digamos que ya en el desarrollo las has contestado. Sin embargo, hay una muy general y es frente a tu formación teológica. Por ejemplo, sacerdotes, tengo entendido que los sacerdotes, digámoslo, de diferentes religiones tienen que tener una formación teológica, pero desde tu formación en particular, ¿cuál es ese concepto de la divinidad que quieres transmitir a través de la literatura? Es decir, es como un Dios, sí, que acepta todas las formas. O si respetas de pronto o tienes algún, digamos, un concepto arraigado sobre la divinidad en particular que que quieres defender a través de la literatura. Gracias, María Angélica. Ángela María, gracias. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que es una pregunta que pocas veces me han hecho, porque, digamos, yo me asumo como cristiano, ¿cierto? Yo me asumo como cristiano porque yo no veo el cristianismo como la llave mágica de la salvación, ¿cierto? Para partir pues como algo preciso, ¿cierto? Porque yo tengo una concepción de un Dios mucho más amplio que mis dogmas. Entonces, en ese sentido, ese Dios para mí va a ser ecuménico. ¿En qué sentido digo ecuménico? Que todas las manifestaciones de espiritualidad, todas las religiones, en todas las religiones siempre hay la búsqueda de lo divino, de lo sagrado. Y yo creo que en todas las religiones, de una u otra manera, ese Dios que yo creo, allí se está manifestando. Entonces, en el cristianismo se manifiesta, pero también en el islam, también en el budismo, también las espiritualidades indígenas, también las espiritualidades africanas, afrocubanas, también las espiritualidades. Y todas esas espiritualidades, si las juntáramos todas, yo creo que allí estaría palpitando Dios de una manera un poquito más grande, pero en cada espiritualidad hay una de esas llamas y yo creo que en ese sentido así me asumo, así asumo mi espiritualidad. O sea, siendo cristiano, me han invitado a ritos, algunas celebraciones ramadánicas. Yo allí también sentí la presencia de Dios. Una vez tuve la experiencia de compartir con las comunidades indígenas porque mi ascendencia es indígena y yo creo que allí experimenté a Dios. En ese sentido, el Dios de la vida está, ¿no? Porque distintamente nuestros prejuicios religiosos, yo creo que el Dios de la vida se manifiesta en todas las espiritualidades. En todas hay una norma común, ¿no? Amar a Dios, pero ¿qué es ese Dios? Es un gran misterio. Pero para una manera de traducir esa pregunta, algo más práctico, termina siendo nuestro prójimo, ¿cierto? Y creo que allí hay como esa regla de oro es un principio vital de todas las espiritualidades. Entonces, yo me asumo cristiano porque asumo el cristianismo como un camino.
Jesús en ningún momento se hizo cristiano, porque Jesús nunca dejó de ser judío. Jesús siempre fue judío y era un judío hereje, además, porque recuerden que para los judíos ortodoxos Jesús era un hereje porque traía otras enseñanzas. Pero él nunca se hizo cristiano a sí mismo, ¿no? Yo me asumo como cristiano, ¿no? Él, digamos, el principio de la concepción que tengo de Jesús es que él manifiesta un reino de vida, que lo podemos hacer acá en la tierra, ¿cierto? Cuando nos respetamos, cuando haya paz, cuando haya justicia. Yo creo que en ese sentido, este es el reino de Dios, que no es un reino que va a llegar de la nube por allá, como algo, no sé, gaseoso, no, yo no tengo esa concepción. Eso sí fue una concepción y creo que es una concepción de varios cristianos. Yo tengo otra concepción muy diferente y creo que si ese Dios de la vida se manifiesta, es acá en el ahora. Entonces, Perfecto, a partir de ahí yo trabajo este tipo de ideas en mi literatura. perfecto. Muchísimas Yo gracias. tengo algo para decirle. Buenas noches, Hugo. Buenas Me encanta noches. estar aquí. Yo lo descubrí hoy. Me gusta Bueno. mucho lo que escribe. Y precisamente yo fui la que compartí ese poema del verbo se hizo látex, porque para mí yo sentí como un frescor. Yo sentí como un frescor porque mi pensamiento, pues no la práctica, es como pansexual. O sea, uno se enamora es de la mente de la otra persona, del alma de la otra persona. Entonces Dios tiene que estar en cualquier manifestación sexual. Entonces yo sentí como un frescor de que ese Dios se vistiera de vieja y saliera a la calle a rumbear. Entonces, también dentro de esa búsqueda de la que hablabas, yo estudié teología con una iglesia cristiana de los protestantes, porque en la católica nunca me quisieron enseñar teología. Y esa confusión venía porque yo soy bisnieta de un sacerdote católico maronita, o sea, de los más ortodoxos que existen. Entonces en mi familia siempre se aplicó una religión pues muy cuadriculada. Y al entrar al humanismo en la vida, yo me di cuenta que había que buscar más. Entonces, ¿cómo lleva uno a la literatura ese pensamiento sin transgredir? Yo publiqué, compartí en el chat el poema y hubo gente que dijo me encantó y hubo otra que yo creo que se echó la bendición. ¿Cómo puede uno llegar a compartir un pensamiento así de la divinidad dentro de lo que escribe, ya sea poesía o sea cuento, sin que ofenda? ¿Me puede ayudar? Bueno, yo no sé sin que ofenda o sin escribir, sin que uno ofenda o sin que uno transgreda, porque de una u otra manera alguien siempre se va a sentir lastimado, ¿no? Porque le va a ocurrir que va a sufrir una fractura, ¿no? Que es como un batazo en la cabeza, porque, digamos, es otra idea. Yo creo que esto nos debe ayudar a lo siguiente. Más que no agredir, yo creo que la transgresión siempre son necesarias, ¿cierto? En el sentido de que procura un bienestar común, ¿cierto? Como un principio que está ligado allí. Que alguien no se sienta ofendido, yo creo que va a ser imposible, porque de una u otra manera casi siempre los fanatismos se sienten ofendidos porque hay una expresión de libertad. Entonces, eso va a ser como casi imposible o algo que no, va a ser complicado que no ocurra. Yo creo que lo que nosotros debemos aprender, y lo digo como colombiano, es a convivir con la diversidad, a entender que somos tan diferentes, tan diversos, y que eso es la riqueza de nuestro país, o sea, que esa es nuestra riqueza, nuestra mayor riqueza, y que la estamos desperdiciando porque somos un país tan diverso, tan plural. O sea, no solo existe el castellano, existen las lenguas indígenas que se están perdiendo por la pérdida de las comunidades, ¿cierto? Existe una riqueza cultural, musical, ni decir, histórica también, geográfica, ¿cierto? Entonces yo creo que es aprender a ver lo diferente, lo diverso también como mío, ¿cierto? En el sentido de que pues yo no tengo que ser un afro o un punkero para
respetarlos, ¿cierto? Es entender a ellos en su diversidad y respetarles esa diversidad. También hay otra cuestión que se pone en cuestión y que es una intencionalidad de este libro, por lo menos, es eh, poner en cuestión esos imaginarios religiosos y más desde la sexualidad. O sea, imaginamos a Dios un Dios pater, pero eso es un imaginario que nace de nuestra visión patriarcal, ¿cierto? Imaginarnos que Dios es la Trinidad, entonces Dios, Padre, Hijo, ¿cierto? Y es una trinidad de tres manes, ¿no? O de tres manes que pueden ser una triada, ¿no? No sabemos, pues, pero bueno, puedo ponerle algo de picante, pero el asunto es una visión patriarcal, ¿cierto? Donde hay un pater que es el pater familia, como lo fue Zeus, como fueron los reyes griegos, como lo fueron los reyes judíos, sociedades patriarcales, ¿cierto? Y que han cimentado el poder allí. Y ese poder se va reflejado en nuestros mitos. Entonces, yo no le tengo miedo ni no guardo cierto pudor a ciertos imaginarios porque es necesario. Todo mito cuando cae en el estatismo se estanca, ¿no? Entonces, si los mitos griegos tienen la gran libertad de que no fueron escritos como dogmas, sino como literatura, como mitos, mientras que la literatura judeocristiana fue escrito como dogma. Pero el mito griego y el mito judeocristiano no discrepan, ambos son narrativas de espiritualidad y de una otra manera. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es una reescritura del libro de Génesis, que nos va a presentar la figura de Jesús, un sentido mesiánico, y es una reescritura, el logos que se hizo carne, dice el Evangelio de Juan. Y en el libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim. Entonces, mire que son reescrituras, y en ese sentido nosotros estamos para hacerlo. El amante de la literatura no tiene ningún contrato social y religioso con nadie, o sea, uno escribe para sí mismo, y yo creo que la mayor traición es traicionarse a sí mismo. Y si uno quiere escribir, darle rienda suelta a ese espíritu, no restringirse, y yo creo que en eso está la innovación de la literatura, ¿no? Darle esa libertad y que sea una voz auténtica, por lo menos en lo que usted quiera y usted desee escribir, ¿cierto? Bueno, no sé si le respondí, pero es como la opinión que doy al Muchas respecto. gracias, sí, muchas Gracias, gracias. Claudio. No, Buenas padre, usted sí, noches. Don Tengo una usted Jairo, se va pregunta. como en la don misa, Jairo, sí. don ¿Quién va Jairo, a sí, ¿a quién por ahí? Yo tengo una mira, preguntita. ¿Quién es yo? Es que no lo veo acá en la pantalla. Buenas noches, Diego Cuervo. Diego, Básicamente aquí hubo problemas Luis. con la cámara. ¿Cómo le ha ido? Dale, Luis, dale, Luis. Y creo que había otra persona también que iba a hacer una pregunta. Dale, Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches, poeta Hugo Alexander. Hay Hola, una Diego. cuestión en la parte creativa. Usted une, para llegar a la teología, usted une la poética con el erotismo. Quisiera que me diera una explicación en esa base. Bueno, Gracias. vale, Diego, gracias. Gracias Él por es la muy pregunta. sexual. Bueno, hay una cuestión que yo también trabajo en Poética del Cuerpo Desnudo, que es el libro que les mostró John ahorita. El libro, es que nosotros tenemos una visión muy, digamos, desexualizada, ¿no? O asexualizada de Dios. Y yo creo que ese Dios de la vida existe o se manifiesta en la existencia, y la existencia es el existir, ¿cierto? Que sea por medio de qué? Del reproducirnos, del experimentar, de nuestras pasiones, ¿cierto? Nuestro pathos, que sería el amor, el odio, la sensualidad y el erotismo, porque es lo que nos constituye. O sea, esta teóloga Delia Prado dice que un verso, no lo recuerdo ahorita muy bien, dice, amo a Dios, a Jesús en la cruz. Amo a Jesús en la cruz porque ha vivido su pasión en el cuerpo, algo así dice. Y dice, porque sin el cuerpo, el alma no goza. Y digamos, qué premisa surge allí. El cuerpo es, si vamos, yo no tengo una visión bipartita del cuerpo, ¿cierto? El alma, entonces cuerpo, espíritu, alma, no. A mí yo soy una unidad, ¿cierto? Y si esa alma va a sentir, también es por medio del cuerpo, ¿cierto? Toda la manifestación de lo sagrado también ocurre por medio del cuerpo.
a Dios se experimenta en el erotismo, porque recuerden que el erotismo no se restringe a la genitalidad. El erotismo es el placer de existir también, ¿no? O sea, hay algo tan cercano en un orgasmo, en un coito sexual, a cuando uno lee un gran poema, ¿no? Se come una gran comida, escucha una música que genera ese placer, un placer erótico, un placer coital, ¿no? Podemos decir, porque uno siente un orgasmo, uno siente que ese yo se dilata, como dice Verlaine, ¿no? O como dice George Bataille en el erotismo, que el erotismo es la dilatación del yo. Cuando el yo deja de ser yo y se dilata con el otro, ¿no? Ya no es un yo ni tú, sino que hay una compenetración, hay una unidad. Y así es la misma sensación de placer que nos va a generar la música, la poesía, que nos va a generar una pintura cuando la miramos allí. Cuando yo tuve la primera oportunidad de ver una obra de Arango en el Museo de Antioquia, la Friné, esa obra es hermosísima, es como si ella hubiese pintado, es una prostituta que ha pintado y uno ve los pezones, los senos y uno dice, y uno siente ese placer y es una pintura. Entonces, en ese sentido, el yo se dilata porque se hace un todo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el erotismo también no deja de ser una manifestación de lo sagrado, expresa nuestro, nuestro ser. Además, digamos, en la figura de Jesús, o en la figura de ese Dios, bueno, lo dice Hugo Mujica en el libro Dioniso, sí, sí, se llama Dioniso el libro y tiene un paratexto que ahorita no lo recuerdo, es de Hugo Mujica. Dice que todo lo que palpita es Eros, todo lo que palpita es Dioniso, porque allí brota Dioniso, en el brotar de la grama está Dioniso. Recuerden que la grama cuando brota es porque también la madre tierra ha parido y ha habido un proceso de gestación. Y ese proceso de gestación ha implicado un proceso también sexual de fecundación. ¿Alguien más? Yo sé que... Gracias, gracias. Listo, Luis, gracias. También tengo preguntas, John Jairo. Yo pregunto. Listo, vamos entonces a preguntar Belarmina y después con José, ¿les parece? Y ahí vamos dándole paso a otros libros de Hugo, además, con todas estas ideas que nos acaba de dar a propósito de su más reciente libro, Días de Fuego. Vela, pregunta. Bueno, buenas noches. Hola, Berlamina, buenas noches. Qué chévere, gracias por estar acá. Ay, a mí también me encanta. Mira que yo te conocí cuando leíste poemas en Expo Futuro, no sé si hace 2 o 3 años, Sí, tres sí, años, y leíste el poema del cual estaban comentando ahorita. sí, sí, lo leí ahí. Yo quiero hacerte una pregunta que estuve mirando tu biografía y cómo era la poesía del sacerdote Ernesto Cardenal, que era guerrillero nicaragüense, que te acercó más a la literatura. Bueno, él tiene gracias Berlamina por escribir, pues por preguntar, eso es como, bueno, recuerden también que Ernesto Cardenal termina divorciado ya con todo ese movimiento de Ortega, porque precisamente surge como una especie de traición ya a esos ideales, pero sí, él fue un sacerdote de la teología de la liberación latinoamericana, teólogo de la liberación, como se le puede denominar también, y yo de él conocí los salmos, y luego leí un libro que se llama El Evangelio de Solentiname, y después, pero primero había conocido el poema El Canto Cósmico, y cuando yo leí los salmos, yo estaba viviendo en ese entonces, estaba pues en el seminario, y estaba viendo escritos antiguos. Era un curso que se llamaba así, y eran los textos del Antiguo Testamento, y los teníamos que estudiar en hebreo. Y el profesor que nos daba la clase siempre nos daba como ese componente literatura clásica, pues como contraste con la literatura griega y literatura rabínica del siglo VII antes de Cristo, que eran los textos del Pentateuco. Y cuando ya luego vimos la literatura sapiencial, que es el libro de los Salmos, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, que son los libros de la sabiduría, estudiamos los salmos y yo hice un análisis de un salmo
y luego un análisis también del Cantar de los Cantares, capítulo 7, desde el hebreo pues al castellano. Y allí cuando estaba buscando ese ejercicio de hermenéutica para el Salmo, buscando haciendo como, tratando de hacer un corpus, encontré ese libro, es Los Salmos de Ernesto Cardenal. Y son salmos, las reescrituras del Salmo, de los salmos, de algunos salmos. Por ejemplo, está el Salmo 57. Entonces, es una reescritura de los salmos a partir del contexto latinoamericano. Es decir, los personajes de esos poemas no son pastores judíos, no son pastores del siglo V, sino que son pescadores, gente muy pobre del contexto latinoamericano, puntualmente pues nicaragüense, y es desde ese contexto que él recrea un imaginario de los salmos a partir de personajes, de sujetos literarios latinoamericanos, ¿no? Que es el contexto donde él se ubica. Para mí eso fue como, bueno, esto no es algo que se inventa él, eso es algo que ya venía sucediendo, porque la literatura termina siendo una reescritura, ¿cierto? Como ocurren de manera, perdón, acontece de manera recurrente ciertos arquetipos, ciertos personajes literarios, piensen en David, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a partir de ese descubrir estas obras de Cardenal, para mí fue como una afirmación en lo que yo quería hacer como escritor. Gracias, Hugo. Gracias, Vela. José, ¿qué pregunta tienes? Sí, Hugo Kendo, buenas noches. Yo he Hola tenido Miriam, gracias. la alegría de compartir por ahí alguna vez escenario con vos en unos encuentros que se hacían en Confamiliar, en Ah, los sí, tiempos del sí, amor y la amistad. No sé si lo recuerdas, sí, creo que un sí, evento muy fue. bonito. Yo no he sido un amante de la poesía religiosa o que toque mucho lo de Dios, lo divino, en el aspecto pues cultural que se conoce. Soy amante de las formas de una Teresa de Jesús, de una Gabriela Mistral, pero no propiamente de esa aproximación a lo religioso. Sin embargo, mi pregunta, tratando de enlazar ese aspecto de Dios con la literatura, con la poesía misma, la pregunta es la siguiente. ¿Puede la poesía materializar ese Dios? ¿Podemos nosotros materializar a Dios en nuestra escritura, en nuestra expresión poética? ¿O más fácil, a través de la poesía podemos espiritualizar nuestra materia? ¿Qué crees tú? Bueno, gracias por la pregunta, Miriam. Yo creo que apresar a Dios es como tratar de apresar la poesía, ¿no? Y lo empleo esta metáfora porque yo sé que ustedes escriben y que de pronto algunos escribirán poesía, otros cuentos, y uno cuando ocurre ese momento de arrobo, que puede ser puesto en paralelo como un momento estático, ¿no? Como citando ahorita, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que el momento que tiene encuentro con el divino es que tiene como un éxtasis. Y cuando ocurre eso en la literatura, todos yo creo que hemos sentido, ¿no? Si estamos aquí porque nos interesa la escritura o en cierta medida, y ese momento de arrobo, ese momento de satori, de éxtasis, uno lo siente, ¿no? Y luego uno lo va a plasmar en las letras y se le es algo inasible, porque no ocurre así, o sea, es una sensación de éxtasis que ocurrió en un instante y que uno cree que tiene la mejor idea del mundo, luego la escribe y así no ocurrió. Pero ese momento de placer valió la pena vivirlo. Toda una vida valió la pena vivirlo. Y yo creo que en ese sentido, decir que podemos materializar a Dios en nuestras letras, no sé, yo no creo que podamos, y qué fortuna que no podamos, porque ese es el placer, precisamente, esa búsqueda insaciable, una sed, ¿no? Como una sed insaciable, dice la poeta también, mística. Y yo creo que en ese sentido el misterio de Dios es eso, un misterio, no un misterio porque esté oculto, sino porque a diario nos invita a reflexionarnos, a diario nos invita a preguntarnos. Es un Dios que no se manifiesta, no se hace piedra y se vuelve un objeto, ¿no? Sino que se vuelve un misterio porque es una gran pregunta. Y en ese sentido la poesía es también un gran éxtasis que nos inquieta, pero termina siendo una gran pregunta y que nosotros tratamos de plasmar en letras, pero no ocurre. Qué bello que no ocurra.
ha quedado algo, y fruto de esa experiencia ha sido ese poema, ha sido esa letra, ha sido ese verso, ha sido ese párrafo, ha sido esa letra para la canción, ¿cierto? Ha sido ese trazo en la pintura quizá, ¿cierto? Entonces, en ese sentido. Y espiritualizarnos por medio de las letras, yo creo que el ser humano es muy vanidoso, no somos muy vanidosos. Pero una de las maneras, como dice Ovidio en Los Amores, el libro de Amores, que es un libro bellísimo, dice que por lo menos uno sabe que no va a vencer la muerte, pero quizá no sea una muerte total, ¿no? Y que las letras en cierta medida permitan eso, en cierta medida, ¿no? Superar esa muerte total y que al final terminará quizá la obra de uno siendo recordada. Pero yo tampoco me hago falsas ilusiones, eso es solo un nombre. Algún día terminará siendo olvidado, pero uno escribe por placer. Y ese placer, así sea instantáneo, así uno no sea el escritor más famoso del mundo, ese placer nadie se lo puede negar a uno y uno tiene derecho a vivir ese orgasmo literario, ese momento estático de éxtasis poético. Y eso vale la pena por lo menos. Gracias, padre, gracias, José. Padre, Gracias. para ir pasando a otros temas y ya ir cerrando este tema que nos convocó en el inicio, desde el inicio, el tema de Dios en tu trabajo. Pues yo en cambio siento, José, ahora que tú decías que pues mirando a Dios en los poemas de Hugo, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en el trabajo de Hugo, y es que a veces lo siento es tan lejos de Dios. Y eso me parece hasta un poco, eso me preocupa a mí como amigo, por supuesto, y además con la figura que tiene de padre, y hacia allá va dirigida esta última pregunta. Y es que yo siento que los libros de Hugo de alguna manera son una respuesta a lo que yo a veces pienso es que Hugo se ha dado cuenta que nos han enseñado mal a Dios, o el concepto de Dios no lo han enseñado mal. Entonces siento que algunos poemas de Hugo tienen que ver un poco con eso, con el Dios que nos enseñaron y de pronto Hugo tenga el libro ahí a la mano. No, yo me imagino que sí, ahí los debe tener debajo de la mesa los libros guardados. Días de Fuego, con ese primer poema que abres, Hugo, y me gustaría además mucho que lo leyeras para ir dando paso a otra idea. Eh, Porque yo siento que ahí, y tú desde el principio lo dices, y es, se te ha enseñado la imagen de Dios con el pedernal en la mano, pero no has conocido el rostro del vacío, del Dios vaciado de Dios. A mí me parece que eso es un gran verso de la literatura, de la poesía. Y para ir dando paso a ese otro libro, y para yo explicarme de alguna manera lo que estoy diciendo de cómo yo siento, que yo en los poemarios de Hugo antes veo que hay como una discusión de alguna manera con esa enseñanza que nos han dado de Dios, como unas aclaraciones que a veces como padre siento que nos estás diciendo, es que es necesario que veas a Dios desde acá, porque de pronto desde allá es donde te lo estaban enseñando, está mal. Y eso me parece además muy peligroso, Hugo, y es porque estas son entonces dos preguntas para pasar al libro. La primera es, ¿no sientes un poquito de miedo también en que descrean de un padre que a veces nos hace un Dios tan humano? O al mismo tiempo, estos poemas tuyos nos plantean un Dios que es muy, muy del mito, muy de la leyenda. Casi que eso no me da la certeza del Dios que yo, al menos el Dios que a mí me han construido. Yo no sé si fue una pregunta o simplemente fue una huevonada, pero hermano, responda. Ah, bueno, esa pregunta me la hicieron una vez. O sea Muy que ya grande, somos todos los huevones. no, me la hicieron una vez porque me preguntaron que si yo creía en Dios, ¿no? Y la verdad yo no fui tan honesto, bueno, honesto no, todavía no tenía una respuesta ni para mí mismo. Entonces, la verdad nunca supe cómo responder, pero eso fue hace ratos y frente a ello yo creo una cuestión. Yo sí creo en algo, ¿cierto? Algo
que yo voy a llamar Dios porque, como digo, es mi lenguaje. Quisiera usar otra palabra, ¿no? Yo sé que en otra espiritualidad emplean otra palabra. No voy a decir Alá porque Alá no es el sustantivo propio del Dios, ni Alá ni Yahvé son el sustantivo propio de Dios, porque además Alá significa el Dios, ¿no? Alá es el Señor, y literalmente pues en árabe. En hebreo Elohim significa el Señor también, o sea, así literal, el Señor. Entonces el Señor es como el patrón, el patrono. Entonces ya miren, para mí hay un gran divorcio con el lenguaje y ese Dios en la deidad que yo creo, ¿cierto? Y que yo sí creo en una deidad de pronto, más que sí no creo en ciertos dogmas del cristianismo, que es otra cosa, ¿cierto? Yo no creo en la inmortalidad del alma, yo no creo pues que Dios vaya a venir en una nube, como algunos cristianos de mi comunidad sí lo creen, yo eso no lo creo. No creo pues que Dios esté sentado en una banca desparchado haciendo nada y buscando a ver a quién castiga. Yo en ese Dios no creo, no. Yo creo en un Dios mucho más, o bueno, para decir alguna palabra más concreta, mi visión es más panenteísta, que decir panteísta o deísta es panenteísta, es decir, todo está en Dios. Ese Dios me abarca, yo no soy fuera de Él. Él está en mí también. Entonces, en ese sentido, en esa visión panenteísta que Dios está en todo, yo creo, ¿no? Y en ese sentido, sí hay una forma de inmortalidad. O sea, si yo muero, pues voy a ser parte del polvo, integrarme a la tierra. Y en ese sentido voy a pervivir. Voy a pervivir en el otro, voy a pervivir en el que me guarda en la memoria, el que va a recordar mis enseñanzas, como digamos las enseñanzas de Jesús. Yo lo digo, y pues es mi creencia, nadie está obligado a hacerlo. Yo no creo que Jesús haya resucitado. ¿Por qué razón? Jesús es un maestro, como lo fue Confucio, como lo fue Zoroastro, sino que a raíz del dogma lo hemos apresado y lo hemos hecho objeto de mercadeo, hemos hecho objeto de una doctrina. Pero Jesús como Buda, Jesús como Confucio, fueron grandes maestros. Y las grandes enseñanzas de ellas yo las veo también en Gandhi. Para mí el Dios de la vida se ha manifestado en Gandhi como profeta, porque la palabra profeta significa el que anuncia. ¿Qué anuncia el que anuncia? La vida, un reino de vida, un reino de justicia, un reino de amor. Entonces, en ese Dios creo, en eso, digamos, en esa deidad sí creo. Mucho más amplia, más diversa, incluyente, pero en un Dios como propiedad privada del cristianismo, no, yo no creo. Y no creo que Él vaya a venir una nube y que vaya a recoger a los que están elegidos y a los que no, ya, chao, y a los que se comportaron mal van para el infierno y a los que se comportaron bien para el cielo y otros que están como tibios, como algo como Fajardo, entonces para el purgatorio. No, yo no creo en eso, en ese sentido. Yo creo que el mismo infierno ocurre acá, ¿no? Lo que estamos haciendo en nuestro contexto. El mismo cielo ocurre acá en lo que yo hago en el día a día también, ¿cierto? Eh, y en ese sentido yo consigo pues como la manera de ver mi cristianismo. Y creo que voy a ser revivificado cuando la gente me recuerde, ¿no? Que lea un poema mío y diga, ah, este poema lo escribió Hugo Kendo. Allí yo voy a existir, ¿no? Allí voy a vivir en ese instante, pero ya más allá, con un tiempo final donde teleológico, donde ya todo es luz y vamos a habitar allí como almas blancas con un vestido blanco y una túnica alabando a Dios. No, no, yo no creo eso, yo tengo otra concepción. Padre, ¿usted ora? Sí, 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 claro. Ore mucho porque esto lo están grabando y yo creo que usted lo van a echar de la iglesia. Ore mucho para que no lo echen, padre. Padre, por acá Bueno, hay dos preguntas y vamos ya a pasar. Ángela, haz la pregunta y después Valentina y pasamos entonces. Hugo, te voy a pedir un favor, qué bueno poder, después de esas dos preguntas, leer el poema con que abres este libro y empezar a hablar un poco sobre Días de Fuego. John dale, Jairo, dale. yo tengo una pregunta. ¿De qué iglesia es Hugo? ¿A qué iglesia pertenece Hugo? Yo soy metodista. Muchas gracias. Bueno, John Jairo, muchas gracias por este nuevo espacio. Hugo, una última pregunta y es en relación a todo lo que has hablado, ese concepto de Dios universal y que está en todas partes, omnipresente. ¿Cuál crees tú, de acuerdo a tu estudio y tu formación, que sea la razón
para que existan tantas religiones en el mundo, es decir, y tantos dogmas. Es una cuestión política, es una cuestión de poder, es una cuestión de querer someter a un grupo de la población específica. ¿Cuál es tu concepto frente a la razón por la cual existan tantos dogmas y tantas religiones si tenemos ese concepto de Dios universal y de la espiritualidad en general? Bueno, yo creo que es necesario que haya esa pluralidad de religiones, porque las religiones, recuerden el sentido etimológico de la palabra, que viene del latín religare, ¿no? Que es lo que se religa, y en cierta medida la religión juega un papel importante en nuestras culturas, porque es la manera como nos armazonamos como sociedad, ¿cierto? En un sentido ideal, digámoslo así, va a jugar un parte importante, porque también es una institución en el sentido de que es la manera como las sociedades primitivas lidian con la muerte, como comenzaron a lidiar con la muerte, ¿no? Frente a esa pérdida del ser querido, ¿para dónde va? ¿Qué ocurre? ¿No lo vamos a volver a ver? Esta pregunta que yo me hago se la hicieron los aztecas. Hay un poeta, Netzahualcóyotl, que dice canto de huida, ¿no? Y estamos aquí en la vida solo de paso, un ratico nada más. Y es una pregunta devastadora, pero entonces, ¿qué vamos a responder frente a ese gran vacío? Y en un sentido, llamémoslo así, mítico, surge esa noción de que ese que ha partido no se ha ido, está con nosotros, ¿no? Porque es necesario, ante esa gran angustia, la muerte, ¿qué vamos a responder? Unos en su medio cultural, frente a su duelo, algunas tribus quizás respondieron con ese sentido, ¿no? Él no muere, su alma, su espíritu. El hebreo utiliza el término nefesh hayá, que significa soplo de vida, el Génesis. El espíritu, en latín decimos espíritu, que significa influjo, espíritu, viento, soplo. En hebreo es ruah, también es ruah, que va a significar soplo. No, su espíritu no ha muerto, él es un soplo. Y ese soplo vuelve a la matriz, a la gran matriz que es la vida. Esa narrativa que le estoy describiendo acá es una figura arquetipa que ocurre en todas las religiones. En el budismo, recuerden el samsara. En el Islam, el alma va a volver al Dios, a Yahvé, a Yahvé no, a Allah. En el judeocristianismo, en el judeocristianismo primitivo, antes del siglo V, no existía el concepto de la inmortalidad del alma, sino que el cuerpo debía ser enterrado en la tierra patriarcal con los ancestros, y era una profanación si los huesos no eran enterrados en ese lugar sagrado, ¿no? Y es particular, pero no había la noción de una inmortalidad, de que iban a habitar el más allá, hasta después del siglo V. Recuerden que el siglo V fue un periodo importante en el periodo helenístico, bueno, el periodo clásico griego, porque cuando Grecia cae como pequeño imperio o corto imperio, frente a esa angustia se van desarrollando las nociones del alma. Ante la angustia se va desarrollando en el periodo clásico la noción del alma. Aparece en Sócrates también, ¿cierto? Que en el Fedón, o la inmortalidad del alma, aparece esa narrativa. Esa narrativa que nos dice Platón de Sócrates va a aparecer en la Eneida, en la obra de Virgilio, cuando Eneas visita a las Sibilas para encontrarse con el espíritu de su padre, quien le va a manifestar cómo hace el regreso para esta tierra prometida, que es el Latio. Entonces es particular porque está en todos los imaginarios. Es una manera de responder a la muerte. Y el mito, yo no le tengo miedo a la palabra mito. La palabra mito para mí es sagrada, porque el mito es lo que se dice a partir de una experiencia que hemos vivido, ¿cierto? La experiencia con el fuego. Entonces en nuestro inconsciente se va fundando esa idea del fuego, ¿no? Es un fuego sagrado. ¿Por qué es sagrado? Imagínense nosotros en ese instante estamos en el periodo preclásico. Se apaga el fuego, y ¿cómo vamos a resistir ante la amenaza de las bestias? ¿Cómo vamos a sobrevivir ante el hielo? Entonces el fuego se torna sagrado, y preservarlo es un momento epifánico, es importante. Cuando el hombre empieza a dominar el fuego, se van generando
ciertas tranquilidades o ciertas comodidades. Entonces, esa experiencia con el fuego está en lo pristino, en lo sagrado. Por eso, el ser humano, en su recorrido por todo este orbe, en su experiencia con lo sagrado, en relación con la geografía, va encontrando, creando su culto. Y eso es necesario, yo creo que es necesario. Lo que nosotros debemos superar es presuponer que nuestro dogma es el dogma verdadero, ¿no? Ese es el gran error del ser humano. Y las religiones, le estoy hablando en el ideal, ¿cierto? En un sentido práctico, las religiones son el opio del pueblo porque terminan siendo un instrumento de opresión. Si no, miren, por ejemplo, en tiempos de elecciones, como las iglesias, esas mega iglesias terminan siendo convocadas por grandes líderes políticos y allá les ponen las manos y hacen el show de que son cristianos y luego van y hacen la misa con el sacerdote que los va a conectar o el obispo que los va a conectar con las líneas políticas de ciertas líneas conservadoras del catolicismo. Entonces miren que hay como una ambigüedad, ¿cierto? Si yo vivo la religión como una espiritualidad que me libera, digamos, esa es mi búsqueda, no como un control del dogma, y lastimosamente las religiones son utilizadas de esa manera, como instrumentos de poder para legitimar opresiones, ¿cierto? Pensemos en el medioevo, no solo el catolicismo, también el cristianismo protestante, las masacres que hacían los valdenses o los alemanes, pues también contra los menonitas. Entonces, mire que sean guerras dogmáticas. Y el dogma surge como una necesidad de poder, ¿no? De imponerse, lastimosamente. Gracias, Oquendo, gracias a todos por las preguntas. Bueno, padre, ¿qué le parece si nos vamos con Días de Fuego a propósito de este tema que abordamos y para darle también entrada a otros temas que abordas en tu trabajo? Dale, dale. Bueno. Yo les envié el libro, ¿no? Este libro se los enviamos ahí, creo que muchos lo deben conocer entonces porque se los envía al grupo. Vale. Bueno, ha muerto. Se te ha enseñado la imagen de Dios con el pedernal en la mano, pero no has conocido el rostro del Dios vaciado de Dios. Se te ha privado sentir la tierra en los pies, en la incertidumbre, atesorar la riqueza, desandar las arenas cansadas del día, para que no te descubras extranjero en los caminos del país del viento, donde los caballos son el polvo rezagado. Ahora que regresas la mirada, la selva se torna en dominio, en milagros extintos las aves, el número en religión. El hombre ha muerto, su vacío el grito. Listo. Padre, Días de Fuego, el libro con el que ganaste, se te otorgó el Premio Departamental de Poesía Ciudad Pereira que daba la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Pereira. Ha muerto es el título con que abre este poemario. Y ahí es donde yo pensaba ahora un poco, o desde ahí era, desde esta orilla era donde yo pensaba un poco lo que estaba diciendo ahora. Y es que en ocasiones siento que ahí nos estás diciendo Dios ha muerto, pero reafirmas también o das una certeza de su existencia, pero al mismo tiempo hay una idea del humano, hay una idea del mito. Es algo bien interesante lo que presentas ahí, y sobre todo en este poema que tiene por título Ha muerto, y a mí me hace también pensar a esto, y es la muerte. Aquí estás haciendo referencia a la muerte del hombre, pero la muerte del hombre es también la muerte de Dios, porque como tú lo decías ahora, la muerte de Dios, o sea, Dios está en ti, está en nosotros, entonces la muerte del hombre es la muerte de Dios. ¿Qué es lo que empieza a decirnos en este poemario de Días de Fuego? Muy distinto a ese primer poemario que nosotros conocemos, que además... Ha compartido, y así antes de irme, pues quiero compartir que me parece que la palabra Disculpe. propósito, diálogo, A ver.
Discúlpame, John Jairo y compañeras, pero tenemos Sí. una emergencia médica aquí con Vicente, entonces Ya. me tengo que retirar. Ay, no, Deja- bebé, dale con Vicente, dale. María, Bueno, gracias. dale, suerte, éxitos. Tenía esta cita, sino que tengo acá una emergencia de... Bueno, bueno, volviendo al tema entonces, que se le vaya muy bien a María con su esposo Vicente, qué noticia tan maluca. Entonces, que es un poemario muy diferente, estábamos hablando hace un rato de Poéticas del Cuerpo Desnudo, que además la edición es una edición bilingüe, que está en portugués y que también está traducida al portugués, una edición que se hace, creo que es en Brasil que se hace, Oquendo. En Río, sí, se publica en Río de Janeiro, sí. Se publica en Río y volvemos, y después tenemos Días de Fuego, que ya es la que aparece en la colección de acá. Está el tema de Dios, está el tema de lo mítico, está el tema del hombre, está esa idea muy cósmica, muy mítica, está esa propuesta metafísica, hay una mirada filosófica, ontológica. Este es un poemario que pienso yo es más complejo en términos, en los términos que entiendo en que quiere abarcar más, o más bien abarca más al hombre, desde su visión individual y colectiva. ¿Qué significa Días de Fuego y hacia dónde va este poemario, Hugo? Bueno, gracias, John. Bueno, es una especie de tragedia, ¿no? Y la tragedia del ser humano, en un sentido, de hecho, pues como lo planteo en 5 capítulos, pues un poco por la simbología del número también, ¿cierto? Y creo que allí planteo, recuerden que cuando el ser humano es creado, pues él es creado y pareciera que ya fuera el culmen de la civilización, pero no es así, ¿cierto? Es una visión del cristianismo. Y en este sentido, el Días de Fuego va a simbolizar eso, esa tragedia del ser humano. Cuando cree que estaba más cerca de Dios, Dios ya no va a ser Dios del medioevo, sino Dios, el Dios del siglo XXI es el Dios del poder, como ha sido el Dios del medioevo. El Dios del medioevo es el Dios del dogma. El Dios nuestro es el Dios de poder, ¿cierto? Ese Dios que está expresado a través de las instituciones que parecieran inquebrantables, supremamente ortodoxas, y no digo solamente la iglesia, el Estado, la familia y tantos otros elementos. En un sentido simbólico trato de recrear esa tragedia del hombre a partir de un personaje, porque, digamos, también yo, una premisa que tomé de Fedón en Sócrates es que él dice que la poesía también es un cuento, ¿cierto? También la poesía debe tener un cuento, debe tener una especie de narrativa, ¿no? Como una especie de microhistoria. ¿Por qué razón? Porque pienso que ya el libro va a permitir esa estructura pues, de una narrativa, de un drama, porque es un drama que intento desarrollar allí a partir de un personaje que es un hombre que es un banquero, ¿no? Y que se ha traicionado a sus sueños. Ese sueño se ha traicionado a sí mismo, que es lo peor, ¿cierto? La peor tragedia no es atentar contra el espíritu, sino que es contra sí mismo, ¿cierto? Traicionarse a sus sueños, cambiar sus sueños por el dinero. ¿Qué son sus sueños? Que este personaje es un artista, ¿no? Es la invención pues que yo me creo. Es un artista, era un pintor, ¿no? Y por cumplir esos sueños ajenos, se hace banquero y renuncia a su espíritu. Se traiciona a sí mismo, o sea, comete una blasfemia contra el espíritu, es decir, contra su espíritu, su soplo de vida, eso que lo apasionaba. Entonces castra sus sueños y ahora que descubre que sus grandes sueños no eran ser un gran banquero, ha ocurrido esa tragedia. Entonces es lo que intento recrear. El hombre ha muerto es también una crítica al sujeto o a los sujetos del siglo XXI, donde han puesto más el poseer que el ser, ¿cierto? Donde todo lo hemos pretendido cosificar. Cuando descubrimos que la tierra que la hemos cosificado y que no es un objeto de posesión, sino que es nuestra madre tierra, cuando hemos descubierto como parte de ese misterio que se vela a través de la naturaleza,
que es sagrada, que cuidar los ríos es algo sagrado porque es cuidarnos a nosotros mismos, ya ha sido tarde, por lo menos para este personaje que yo trato de recrear allí. Y ese Ah, hombre ha muerto porque precisamente es porque ha traicionado su sueño, ¿no? Que ha cosificado todo. hay en este libro, Oquendo también, además de esa línea poética que tiene todo el libro con la historia que nos acabas de contar, como pequeños separadores, por así llamarlos, que se meten entre toda esta historia, o pequeñas fotos, que son otros poemitas que obviamente se comunican también con todo el cuerpo del libro, pero que se pueden leer de manera muy, o sea, se pueden leer sin tener en cuenta que hacen parte de este poemario y también son muy funcionales. Y yo estoy pensando en el poema Luciérnagas de la página 43 de esta pareja que, que le basta el titilar de las estrellas, y que uno siente a propósito de lo que estás diciendo que se ata mucho a esto que acabas de argumentar, ¿no? Como todo esto que tenemos, como la tierra, como el alma, como la resurrección, como el mismo cuerpo, realmente no es suficiente y a ellos les va a terminar por bastar mirar hacia el cielo y ver cómo las estrellas titilan. Pero también está toda esa idea cósmica del universo allá en el cielo y está ese telón de fondo. Pues me gustaría mucho que leyeras el poema y hablarnos un poquito también de esa idea. Ah, vale. Bueno, este es un homenaje que le hago, no sé si han tenido la oportunidad. Bueno, yo no soy de Medellín, yo soy de Chigorodó, pero viví mucho tiempo en Medellín y en Medellín, para las personas pues que lo conocen, hay un pueblo que llama, bueno, es un corregimiento de Medellín que se llama Santa Elena. Para mí la imagen más cercana de Santa Elena es como decir la Florida. Cuando yo estoy en la Florida yo me siento muy feliz porque siento que estoy como en Santa Elena, porque el friecito, el ambiente de la montaña, puedo uno caminar tranquilo y siento ese ambiente cercano como en la naturaleza. Bueno, además de esa cercanía, pues también Santa Elena se distingue porque allá donde tiene una tradición muy fuerte, muy marcada pues con el tema del cultivo de flores. Entonces usted puede pasear eh, como estar en la zona verde que está a una altura de 2.600 metros como Bogotá, eh, y uno ve los cultivos grandes, así extensos de margaritas, muy bonito. Es un paisaje muy hermoso y que me gusta mucho cuando voy a Medellín, o me gusta ir casi que algo como una peregrinación religiosa, porque para mí es un espacio sagrado, me parece como tan hermoso ese encuentro y además que permite ese tipo de silencios. Entonces, este poema es dedicado a los cultivadores de flores, a las familias cultivadoras de flores en Santa Elena. Luciérnagas. El hombre de la tierra y la mujer de la tierra miran al cielo. Al respirar la noche, no se preguntan por el infinito y por la inmortalidad del alma. Ambos, si bien del tiempo lo ignoran todo, las luciérnagas les resultan eternas. Apenas de las estrellas les basta el titilar. Gracias, padre. No sé si hay alguna pregunta sobre este poemario, sobre Días de Fuego, que fue el poemario bueno, o sobre otro tema. Además, porque ya con este 7:24, ya con este libro vamos y con este tema, quiero que vayamos pasando al libro de cuentos de Hugo Kendo que se llama Los Secretos. Y seguramente hablaremos un poquito también de, de algo más urbano, pero todo este tema de la violencia, todo este tema que sé que está muy vinculado a la vida de Oquendo en algunos escenarios por su historia. Claudia, ¿vas a hacer una pregunta? Dale, Claudia. Sí, yo la siguiente pregunta antes de entrar a esta lectura era ese relato que él hace
precisamente porque John le dijo que él no creía en Dios. No, él ve el Dios de otra forma, puesto que lo conmueve tanto el dolor y la violencia. Y de pronto reclama que ese Dios no esté presente. Yo quiero saber si usted vivió esa violencia o la vio contada o vio las fotos o vio las consecuencias. Bueno, yo soy del Urabá antioqueño. Como ustedes saben, nací en Chigorodó. La época Urabá tuvo un influjo muy fuerte. Urabá era geográficamente era un territorio que le perteneció al Chocó, al Chocó y parte pues a Bolívar, al antiguo departamento de Bolívar, que era más extenso y que abarcaba Córdoba. Luego pues se fueron dividiendo hasta quedar propiamente pues Urabá, ya como el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano. Se le llama Urabá porque antiguamente habitaron los Urabáes, que son los que dan como linaje al parecer pues como a los Embera-Catío, Embera-Dóvida y Embera-Chamí. Bueno, ese es un territorio muy importante porque fluyen muchos ríos. Ustedes no se imaginan el montón de ríos que fluyen en Urabá y son ríos de agua limpia, porque la gran reserva de agua, digamos, que fluye, se recoge en la serranía de Avive, que es una serranía que eso llueve demasiado, es el cordón del Darién, ¿no? Ya eso nos da una idea, ¿cierto? El tapón del Darién. Y es un territorio muy rico. Entonces, en la época de los 80, a raíz de la bonanza bananera que se da en los 80, Urabá sufre un repoblamiento. Entonces, crecen pequeños pueblos, ¿no? Apartado era un moridero. Pues, hoy día ya es un pueblo más grande, es una ciudad tan grande como Montería, o de hecho más grande que Quibdó. Pero eran pueblitos. Y a raíz de ello, de ciertas migraciones que se dan, como las guerras bipartidistas también, Urabá se vuelven territorios muy fuertes digamos, en el tema económico, la agricultura se da y Urabá, esa es la lectura por lo menos que yo hago, en la época de los 80 tuvo movimientos sindicales muy fuertes. Mi papá hizo parte de la Unión Patriótica, el hombre pues fue parte de este movimiento y luego hizo parte de varios sindicatos también y todo ese rollo. Y luego entonces cuando ya en el 80 se dan digamos, el crecimiento del paramilitarismo, el surgimiento, perdón, del paramilitarismo en el 90, estamos hablando que los paramilitares en ciertas regiones de Córdoba, en Valencia, se manifiestan y en el 94 ya se van a conocer abiertamente, pero en la época digamos, principios del 90, fueron una ola de violencia muy fuerte. No se sabía quién exactamente estaba hablando, pero estaban matando a los guerrilleros y a los milicianos y a todos los colaboradores de las izquierdas, ¿no? Y a puros sindicalistas. Y luego pues se descubre que eran los paramilitares y en el 94 viene la ola de violencia más fuerte que vive Urabá, donde recuerden la masacre del Aracatazo en Chigorodó, que fueron como 17 personas que asesinaron. Recuerden la masacre en La Chinita, que fueron como más de 33 personas. Y todos estos barrios donde ocurrieron estas masacres eran barrios de invasión, organizados por líderes sindicales, ¿no? Y gente muy pobre también, que le ha tocado migrar y ser desplazado. Bueno, parte de mi familia es parte de esa historia. Mi familia llega al Urabá en los 80 como parte de la bonanza bananera, y en el 94 que se dan las violencias, que la violencia pues del paramilitarismo y todo el asunto. Mi abuelo perdió una finca, él se la quitaron los paramilitares. Mi papá fue asesinado en el 2000. Nosotros fuimos desplazados. En el 94 nos tuvimos que ir porque mi mamá, bueno, todos fuimos amenazados a raíz de la violencia, pues porque mi papá era miembro de la UP y todos los miembros de la UP fueron, bueno, los que yo conocí, que eran amigos de él, prácticamente todos fueron asesinados. Una escena que yo tengo muy fuerte, o digamos esos grandes recuerdos que yo tengo de Urabá, por lo menos hasta cierta etapa de mi infancia, es un momento
como ese momento paradisíaco, ¿no? La violencia igual ocurría. Yo era un niño, pero era como ajeno de pronto a esta realidad, pero la violencia ejercida por la guerrilla ocurría, ¿cierto? Porque las familias tenían que dar una cuota de un niño o de un menor de edad para integrar el grupo, ¿no? Y si no lo daban, pues están abiertas a ser amenazadas, ¿no? Entonces, miren, esos diferentes focos de violencia. Y para mí el Urabá y la infancia significó como mi lugar paradisiaco, porque yo me iba en bicicleta montar bicicleta, me iba para el río, a veces me iba para el mar, siendo muy adolescente, porque el mar de Chigoró hasta 1 hora y media. Entonces me iba para el río, los días de fin de semana me iba a pescar, así cosas como muy de niño, de pueblo, de una región apartada, ¿no? Urabá no es tan distante, bueno, ahora sí es muy diferente al Chocó, pero los recuerdos que yo tengo y la experiencia que luego vi en el Chocó, para mí Urabá era así, muy selvático. Entonces, cuando ya llega el paramilitarismo, esa noción cambia. Una vez, dos escenas que yo recuerdo muy fuertes, hay muchas, pero que para mí fueron como tan dicientes, que todo había cambiado, es cuando yo estaba paseando un fin de semana donde mi tío, él administraba una finca y yo estaba paseando el fin de semana y regresé el domingo. Y el domingo en los pueblos, ustedes saben que por lo general es el día del mercado, porque el campesino trabaja hasta el mediodía sábado, se va a descansar, algunos se van a ver el fin de semana y el domingo regresan con su mercado, ¿no? Y hay mucho movimiento los domingos. Cuando yo llego de la finca donde mi tío a la pesebrera, que era donde el paradero de las buses, solo, ni un alma en la calle, las paredes rayadas, Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, Comando Cobra, y las calles solas, totalmente solas, todo solo, como en los primeros días de cuarentena, así, todos solos. El pueblo más bullicioso del Urabá, solo. O sea, la cosa más aterradora. Yo me bajé de la Chiva y me fui corriendo para mi casa, cuando ya luego entendí que todo sí había cambiado. En las noches yo escuchaba que llevaban gente, suéltenme, ayúdenme. Y es curioso porque vuelvo, un paréntesis, volviendo a recordar el asunto de los mitos. En la cuadra surgió el mito del gritón. No, ese es el gritón. Pero es una vaina terrorífica porque era alguien pidiendo auxilio. Y nadie salía. La segunda escena que yo recuerdo, que es la escena más violenta que yo tengo presente, bueno, muchas, pero esa fue como la que me generó cierta cosa y yo creo que toda la vida me va a acompañar. Mi mamá me manda a comprar una libra de arroz. Yo tenía 8 años más o menos. Y no, como 10 años, porque fue en el 94, fue antes del 94. Y me manda a comprar una libra de arroz. Estando en la tienda, pedí la libra de arroz, el señor de la tienda va, la trae, y en la esquina, donde la tienda, pues, hay una Y, como a 3 locales, hay una Y, donde en toda la esquina de la Y hay un kiosco de paja, y allí hay 4 hombres tomando cerveza. 4 hombres sentados en una mesita tomando cerveza. Y al lado hay otros alrededor. Cuando el señor de la tienda va y regresa, esos hombres que están alrededor sacan un machete, se lo ponen a cada uno de los que están sentados en la silla y los decapitan. El señor de la tienda se entra paralizado, yo me quedé paralizado, el señor se entró, tiró la puerta, yo me quedé paralizado allí. Los hombres pararon, limpiaron sus machetes, se fueron caminando como si nada. Y yo no supe qué hacer. Yo me quedé allí pasmado, paralizado. Frente a ese tipo de escenas, que hay otras, ¿no? Y pues termina uno amargando la noche cuando cuenta muchas cosas, ¿no? Porque fueron así, reales, de gente conocida, de gente vecina. Porque sencillamente había muchas razones. Pues usted es un campesino,
usted tiene su finca, llega un grupo guerrillero y dice, no, aquí nos vamos a quedar, usted le va a decir no, porque usted está temiendo por su vida, ¿no? Llegaron allí, se acamparon una noche y se fueron y al siguiente día llega el ejército y le dije, ustedes son, colaboradores de la guerrilla. Y así puede pasar a la inversa, ¿no? Llega el ejército, aquí nos vamos a acampar, gústele a quien le guste y se quedan allí porque así ocurría en Urabá. Ellos acampaban, por ejemplo, en el colegio donde yo estudiaba, el rector les pidió que se fueran porque ponía en riesgo nos ponía en riesgo después a los estudiantes. El rector terminó saliendo amenazado porque era un colaborador de la guerrilla. Y así era muy fuerte en Urabá. Y a partir de esos tipos de violencia que vivo, o que experimento, pues también varios amigos familiares también fueron asesinados. Es a partir de este tipo de cosas que yo escribo Lo Secreto. Es una especie de catarsis también. Clau, gracias. Si no hubiera sido por esa pregunta, no hubiésemos escuchado esta parte tan interesante, triste, por supuesto, pero tan interesante de la obra y vida de Hugo. No, gracias a él por compartirnos y a ti por invitarlo. Bueno, padre, yo estaba pensando, ahora que decía que como este segundo poemario para mí es demasiado ambicioso en todo el cuerpo de tu obra, hasta lo que ahora conocemos publicado, por tantos temas que aborda y tan complejos. Y, y hay algo que a mí me ha gustado mucho de este poemario y hace unos días que volví a él pues por esta invitación, y fue encontrarme como esos pequeños poemas sueltos dentro del libro. Y uno de esos poemas es Una sombra en la calle, y es un poema que a mí me deja dos preguntas grandísimas. Ya, pues, para que lo leas, y de ahí te cuento cuáles son esas dos preguntas que a mí me quedan para pasar ya a Lo Secreto, ¿te parece? Dale, dale. Está en la página 55, padre. Sí, sí. Bueno, este es un poema. Recuerden que la propuesta del poemario también es tratar de crear una voz narrativa, ¿cierto? Es una voz narrativa que se pregunta, situado puede ser un contexto sociopolítico muy diferente al de, digamos, Días de Fuego, que se pregunta. Y esto, bueno, voy a leerlo y luego. Una sombra en la calle me pide una moneda. El color de su piel contrasta con la nieve. Al acercarme le extiendo la mano. Ella, con gratitud, en un idioma ajeno al suyo, me bendice. Al mirarla me pregunto, ¿a cuál Dios encomienda mi paso? Gracias, padre. Bueno, padre, ahí hay dos cosas que me parecen, bueno, que quiero como vincularlas a esta pregunta. Lo primero es que has abordado desde el principio el tema del lenguaje. Ahora que decías, pues hablábamos de Dios, también hablabas de cómo Dios, pues la existencia de Dios está obviamente ligada a nuestras marcas lingüísticas, entonces eso está aquí y me hace pensar algo que a mí siempre me ha jodido mucho la cabeza, este último verso y el primer verso de este libro. Ella con gratitud en un idioma ajeno al suyo me bendice. Con un idioma ajeno al suyo. Y eso a mí me hace preguntar, la bendición, ¿sí? ¿En dónde habita, Padre? ¿En la propia bendición o en el ser que está otorgando la bendición al otro? Que es algo que a mí me queda, además yo lo decía, o sea, hay muchos versos que son muy metafísicos, son muy profundos, muy filosóficos, y ese es uno de esos versos que a mí me ha dejado, me deja muchas preguntas, porque es que esta mujer ella con gratitud
en un idioma ajeno al suyo me bendice. Obviamente, pues esto en una lectura, en lo que está ahí escrito, pero a mí me gusta como pensarlo que de fondo hay otras, hay más cosas, y yo siempre me he preguntado es en dónde habita esa bendición. ¿La bendición habita en la misma bendición o la bendición habita es en aquel que otorga esa bendición? Y esto va pensado con el primer beso, Padre, que además para mí es uno de los versos más poderosos del libro. Se te ha enseñado la imagen de Dios con el pedernal en la mano, pero no has conocido el rostro del Dios vaciado de Dios. El rostro del Dios vaciado de Dios. Padre, cuénteme, ¿usted qué se le ocurre? Y de ahí pasamos a hablar sobre la violencia en su obra. Bueno, como bien lo señalaba, por un lado está el lenguaje, ¿cierto? Como mediador. Cuando nosotros nos despojan de nuestro lenguaje, en cierta medida también nos están despojando de una parte de nuestro ser, ¿cierto? Cuando ya somos migrantes, ¿no? Y que nos ubicamos en otro contexto y que ya está por un lado el exilio, por el otro la noción de extranjería, ¿quiénes somos? ¿Cierto? ¿Quiénes somos cuando tenemos que emplear otro idioma para expresarnos? Y en esa sensación o en esa noción de extrañeza, de rareza, de no sentirnos ubicados en un lugar fijo, sino de sentirnos exiliados, pensemos de pronto en el extranjero, ¿cierto? Esa sensación de extranjería que nos obliga a usar otro lenguaje. Cuando empleamos otro lenguaje y nombramos las cosas, ¿quiénes somos, no? Y a partir del lenguaje también, recordemos que el lenguaje nombra, ¿no? Permite cierta asidero, puede estancar o dar vida, creo yo. Y en ese sentido la bendición que es desearle el bien al otro. Y yo creo que la pregunta, con relación a la pregunta del poema de La Sombra, está en el buen deseo, ¿no? Indistintamente el idioma que se emplee, siempre esa buena voluntad va a ser traducible o va a permitir ese encuentro, ¿cierto? Usted no puede hablar hebreo, no puede hablar árabe, no puede hablar chino, pero usted sabe que cuando se da un abrazo se trasciende el lenguaje, ¿no? Y uno sabe que hay una expresión de afecto. Y en ese sentido, pues pienso yo como el lenguaje nos va a permitir eso. Sin embargo, también surge una especie de pregunta de retorno. Cuando hablamos en otro idioma, ¿quiénes somos? Porque pensemos o situémonos un poco en los zapatos de los indígenas, que van perdiendo su cultura. Y al perder su cultura, su mito va cambiando. No va a tener la misma carga simbólica de decir God, decir Dios, decir Allah, decir Elohim, ¿cierto? No va a ser la misma carga semántica que decir decir Dashidrua en Embera, ¿cierto? Decir Daishise en Embera, porque van a remitir a un universo simbológico asociado a ese término. Si yo digo King, ya el imaginario del inglés, ¿cierto? El inglés, el reino del rey Arturo. Pero si yo digo Basileus, que va de la noción del griego, que es rey, va a referirse a un pater familia que tenía una especie de parentela y que allí a raíz de su parentela ejercía el dominio. Y la palabra dominio es del latín, dominis, el señor, ¿cierto? Entonces van a remitir otro horizonte simbólico. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos en otro idioma, ¿quiénes somos? Y con respecto a la pregunta del bendecir, yo creo que indistintamente el idioma, el buen deseo siempre trasciende el lenguaje, ¿no? Trasciende esas palabras, creo que como para responder allí. Ramiro, sí, ya te doy paso, Ramiro, a la pregunta, Ramiro. Clau, lo que pasa es que también recordé ahora que tú decías lo de Dios, que de pronto Oquendo no creía en Dios, que yo estaba diciendo, no, la verdad es que yo estoy convencido que él sí cree en Dios. Además, esta pregunta del cierre de este poema, ¿a cuál Dios encomienda mi paso? Es una certeza que sí hay una credibilidad y una firmeza en eso. Además de eso, yo soy testigo y a veces me da risa cuando cuento esto del poder divino del padre Oquendo, porque en algún momento en un lugar un perro casi nos come.
un perro muy grande, un perro gigante, casi nos come, se enojó ese perro nos iba a matar ese perro, sobre todo casi se comió a Kendo, y Kendo pudo hacer como con una oración de ese poder divino, y el perro se calmó. O sea, sí es verdad. Él es un buen emisario. Yo soy testigo de eso. No, fue la- que la pregunta me surgió la pregunta sobre la violencia me surgió fue en ese momento. Entonces la guardé para esperar el momento para preguntarle esa violencia, de dónde viene. Y no es que no crean Dios, es que notó la ausencia. Sí, Sí. sí, sí. Yo solo, esa anécdota me hace reír mucho. Ramiro, ahora sí, pregunta y pasamos al libro de los secretos. Ramiro, ¿cómo vas? Tengo una preguntita, profe. Muy buenas noches. Tienen dos equipos prendidos a la vez. Ahí hay un retorno de un equipo, sí. Sí, ya era, tenía que ir por ahí amplificando el sonido. No, muy buenas noches, gusto saludarlo, Hugo. Buenas noches, gracias, don Ramiro. Interesantísimo, y sobre todo cuando trata ese tema de la violencia en el Urabá, en el poema donde hace la catarsis de la memoria, pues me parece fabuloso. Pero yo quiero adentrarme un poquito en la filosofía de la concepción divina como tal. Entonces, en ese sentido, ¿cómo trataría uno este tema que es muy latente en el día, hoy por hoy, cuando hay tanta mendicidad en estas calles del centro del país, digamos Pereira, Santa Rosa, Cali? Bueno, está disparada la mendicidad y no es por la pandemia, eso viene desde mucho tiempo antes, que yo creo que la causa es más bien el microtráfico y la narcotización de mucha parte de la población colombiana. Entonces resulta que pues no hay moneda que alcance si usted trata de ser generoso. Aquí en Santa Rosa de Cabal es una tierra muy fértil para la mendicidad. Entonces nos llega mucha gente de otras partes, y incluso de Pereira, siendo Pereira más grande de Dos Quebradas, y de aquí se van felices. Yo creo que Fernando sabe algo al respecto, que aquí llegan mendigos de Chinchiná, de Manizales y de todas partes, porque tal vez por lo conservadores que somos, es una tierra muy fértil para esa generosidad, tratando de ponerse en paz con Dios. Para paliar la hipocresía y un poquito y la contradicción. Bueno, entonces, dos preguntas, como a ver, filosóficamente y dentro de la escritura, ¿cómo las trata usted? ¿Es posible para un ateo estar bendiciendo? Y la otra, ese Dios le pague de ese mendigo al cual uno, cuando va a arrancar en el carro y se le arrimó, o en el semáforo y uno no le dio la moneda, entonces le dice con esa ironía que Dios lo bendiga, que le vaya bien. ¿Y hasta qué punto refleja la decadencia de una sociedad respecto a esos valores religiosos, o simplemente la mayoría de los seres humanos están utilizando, que es lo que yo pienso, que es muy poca la gente que utiliza el nombre de Dios con la sinceridad que realmente se lo merece, porque yo lo tomo más bien en esta sociedad, en la gran mayoría de las personas con quien tengo, bueno, no, de la observación, sin juzgar a nadie, pero lo tomo más bien que lo hacen como una disculpa. Lo digo desde un punto de vista del agnosticismo, porque pues no practico ninguna religión, pero me gustaría oír su concepto. Usted que sí tiene precisamente una línea de culto ya definida como ser ministro de una religión. Gracias. Bueno, gracias, Ramiro. Bueno, yo creo que es posible, digamos, yo no voy a decir dar o no dar. Yo creo que hay gente que pide por necesidad realmente, ¿cierto? Que uno tiene lastimosamente ese escáner para saber quién dice la verdad o no.
Eh, yo no creo que donar sea para salvar las penas, ¿cierto? Salvarse uno del infierno y todo el asunto. Eh, a mí me han pedido personas y yo doy. Hay días donde no doy porque sencillamente no tengo, porque no quiero dar, ¿cierto? Porque eso nos va a ocurrir también. Pero cuando yo doy, a la persona que doy no siento ese remordimiento, ¿no? Y no lo quiero cargar. ¿Por qué razón? Eh, porque si de pronto tiene una necesidad y es un drogadicto, como lo queramos ubicar, o es porque es un pedigüeño, indistintamente, pues yo no tengo la facultad para saber quién no es o no es, pero cuando doy yo no quiero, no me cargo con ese sentimiento o con ese de que, ¿será que sí está pidiendo para ello o no? Yo de pronto me fijo en el asunto de que si le va a saciar el hambre, porque se va a comer un pan con esos 1.000 pesos que le he dado, o si se va a fumar un porro porque así lo quiere hacer, pues es también el libre de hacerlo, ¿no? Porque ese ya es su dinero, no va a ser mi dinero porque ya lo he regalado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, una vez aquí en Pereira, teniendo el éxito, me llegó un man, un afro, y me dice, eh, disculpe doctor, ¿yo para qué le voy a decir mentiras? Pero yo estoy pidiendo porque me quiero fumar un bareto. Usted me va a regalar 1.000 pesos. Mire, tengo 1.000 y me vale 2.000. Yo le dije, pues hermano, yo tengo acá, yo le doy 1.000 pesos. Y fúmeselo y disfrúteselo, le dije yo. Pues es una decisión de él, ¿no? Y si yo decido darle los 1.000 pesos, ya ese dinero va a ser de él, ¿cierto? Y él verá en qué se los fuma, si se los inyecta, lo que sea. Eso va a ser ya una decisión de él. Obviamente con eso no estoy diciendo que vamos a darle dinero a todo el mundo, no. Pero el momento que uno lo haga, no sentir esa carga, si esa persona se quiso ir a comprar un pan como lo ha pedido, pues va a ser libre de hacerlo, ¿cierto? Yo creo también que es algo muy complejo el tema de la mendicidad porque, o la situación de calle, mejor dicho, para ser más preciso de pronto. Hay muchos complejos sociopolíticos, no vamos a hablar en eso porque sabemos que cierta medida hay una carga, una responsabilidad del Estado, pero también de nosotros como sociedad, ¿cierto? Entonces, es un asunto muy complejo. Pero ya a lo concreto es cuando yo como individuo lo hago, no siento esa carga. Si a mí la persona me está diciendo mentiras, es un asunto que ella tendrá que lidiar con eso, ¿no? Yo no siento, no siento esa carga, ¿no? Esa persona una vez, bueno, otra persona, no fue, me dijo, ay, no sé qué, yo quiero, estaba pidiendo, yo sabía que era que sentía la presión de la ansiedad, porque yo supongo que hacía rato no consumía, y decía, no, mire, es que me quiero comprar un pan. Yo le dije, no, vos estás diciendo mentira, vos te querés fumar un bazuco, ¿cierto? Y él me dijo, sí, sí, la verdad, sí, ¿para qué le voy a decir mentiras? Me decía así con todo ese afán y esa atención. Vaya, hágalo para que no os vaya a meter en líos, porque la persona que está con esa ansiedad más fácil comete un crimen, ¿no? Y pues lastimosamente es como una ayuda al microtráfico, yo no, tampoco soy partidario de ello, tampoco condeno a la persona que fume marihuana, yo creo que la persona si fuma marihuana es como tomar una cerveza para mí, ya hay otras drogas diferentes, ¿cierto? Que sí van a ser un asunto más complejo. El que fume marihuana, por lo menos lo que yo lo digo desde mi experiencia, digamos, como persona que acompaña una comunidad, eh, ojalá tenga la manera de sembrarla en su casa para que no apoye el narcotráfico y se autoabastezca. Ya las otras drogas yo creo que es un asunto de salud pública muy fuerte. Es un asunto de salud pública muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque es un asunto que el gobierno el gobierno no, a ciertas mafias del Estado le conviene, ¿no? Pues no es en vano que hace poco hayamos visto cómo es posible un embajador tenga en su finca un laboratorio, o sea, eso no se lo cree nadie. Uno sabe que la élite política está asociada a esas grandes mafias, ¿no? Y que viven de ello. Legalizar el asunto acá en Colombia se vuelve un asunto por dañarle el negocio a más de una familia que se nutre de ello. Porque en Canadá, por ejemplo, por lo menos ciertas drogas psicoactivas, como el cannabis, por ejemplo, se puede acceder y no es una sociedad fracasada, al contrario, un gran respeto como por ciertas cosas que uno se queda impresionado, que uno dice, ojalá ocurriera en Latinoamérica.
Entonces pienso que es un asunto muy complejo el tema de la drogadicción, es un asunto de salud pública, ¿cierto? Que yo no sería un atrevido si doy una respuesta frente a ello o qué solución podemos hacer. Yo no creo que sea la persona más indicada, pero volviendo al tema de cuando yo doy un 1.000 pesos, no es para salvar mi alma ni que para evitarme ir al purgatorio, ¿no? Es porque los quiero compartir y la persona que los recibe pues es libre de hacerlo, o sea, libre, perdón, de gastarlo porque ya es su dinero, ¿cierto? Y yo se lo he compartido. Padre, Entonces, padre, antes de que de pronto en esa respuesta nos vayamos trabando entre sí, discurso y discurso, y yo no quiero que despedirnos sin hablar de la violencia y la literatura, que es un tema que usted ahora abordó un poco con la pregunta de Claudia, y es sobre su libro de cuentos, Hugo, y es Lo Secreto. Cuéntanos un poco sobre este libro, pues ya esta charla se nos fue acabando, ya se nos acabó el tiempo, pero pues antes de despedirnos unos minuticos, escuchar un poco sobre este libro de Los Secretos, sobre cómo de alguna manera encuentras el material para hacer un libro de cuentos en tu vida, en unas situaciones históricas tuyas muy particulares, y cómo, y para cerrar, como qué pautas, si las crees que las hay o tú las tienes, qué consejos puedes darnos a todo este grupo de personas que estamos aquí a la hora de escribir. bueno, gracias John. Desde esa experiencia hay una cuestión práctica que yo he empleado. Bueno, los primeros cuentos nacen como un asunto no con la intencionalidad de publicarlos, porque los comencé literalmente porque quería escribirlos. Sentía como esa carga de no escribirlos y eran esas ideas que estaban allí como atormentándolo en cierta medida, ¿no? Yo sé que ustedes como escritores también sienten eso, ¿no? Que es como una especie de embarazo que a la larga no es placentero, sino como una especie de carga. Y más para el primer libro de cuentos, Lo Secreto, era el asunto de la violencia, cómo ya hacer catarsis de todo ese poco de historias y que de una u otra manera también terminan enfermándolo a uno, ¿no? Eso fue entonces como técnica, hice una especie de vaciamiento, ¿no? Por lo menos en ese primer libro. Escribí lo que fuera y así comencé. O sea, hay una serie como de 20 cuentos, todos no quedaron allí, como ven, son 12 cuentos, pero ya eso fue luego un proceso posterior. Lo primero fue el escribir, porque era como la urgencia de escribir, porque sentía ese embarazo, por lo menos con Lo Secreto, de esa carga de estar allí. Bueno, el embarazo no es una carga, pero es como esa cosa de buscar un alivio. Lo escribí y ya luego empecé a pulir. Fue clave, yo creo que el hecho de contar con muchas personas, amigas y amigos que me leyeron el libro. Unos me dijeron, uy, este libro, este cuento no va, este cuento no tiene conexión con los demás. Aquí tiene un gran cuento, pero tiene que sacar otros, porque estos cuentos tienen otra atmósfera. Este personaje, la atmósfera de este cuento no corresponde al mundo que usted nos está proponiendo en Lo Secreto. Entonces hice caso a esto, porque a veces el error de uno como escritor es pensar que lo que uno escribe todo está bien y todo es perfecto, que hay que escribirlo, ¿no? Y que no se puede cambiar porque se nos altera el cuento. Y eso a veces es una visión un poco egoísta de nuestra parte. Creo que es muy importante uno asesorarse, ¿no? Como contar con alguien, amigas y amigos que lo lean a uno, pero que no le digan, sí, muy bonito tu cuento, me gustó mucho, sino que lo lean y que con honestidad te digan, mira, me gustó mucho tu cuento o no me gustó tu cuento por esta y esta razón. Y yo tuve la fortuna de tener esos amigos y esas amigas muy sinceras. Hubo momentos, comentarios que me dolieron mucho, pero luego entendí que no, yo debo madurar, ¿cierto? Yo debo madurar y entender que cuando yo escribo ya no es una obra, ya no es mi propiedad, ya va a ser propiedad de quien lo lea. Entonces, en ese sentido, también tener esa sensibilidad y esa entereza, decir, sí, este cuento no va, la verdad no tiene ese mundo. Eso lo tuve presente. Bueno, ya hablé de poesía del cuerpo desnudo. En Lo Secreto y Días de Fuego tuve varios elementos luego, después de que ya había hecho ese vaciamiento, después de que me asesoré,
empecé entonces a mirar las estructuras de los cuentos. Entonces, ¿cómo quiero presentar este cuento, no? Y, por ejemplo, en Lo Secreto, la carta de un cigarrillo para el cura, yo quería como darle un inicio al cuento y luego empecé entonces a la ubicación. ¿Cuál cuento va a ser el primero con el que me abra este mundo o invita al lector a leer? Ese tiene que ser un buen cuento, ¿no? Por lo menos un cuento que no es el más perfecto, pero sí el que invite a leer el libro. Y pensé que el cigarrillo para el cura, un cigarrillo para el cura iba a ser clave porque me iba a presentar el personaje de entrada, ¿no? De entrada va a ser el personaje que va a ser, digamos, el sujeto que inspira las historias de la voz narrativa, el que nos va a contar las historias de Lo Secreto. Entonces empecé a revisar las tramas, la estructura de los cuentos, cómo los iba a presentar uno por uno, la estructura que iba a tener, y segundo, qué personajes, desde qué voz narrativa iba a escribir. Eso, digamos, yo no lo pensé en primera medida, eso fue después de que ya había escrito todo eso, porque uno va aprendiendo ciertas técnicas, luego uno va implementando otras y va variando, uno no casarse con ningún método. Yo creo que ser muy sensibles a lo que el mismo cuento vaya suscitando, los personajes. Hubo personajes que me decían, por lo menos yo sentía, no, si lo dejo así, no se puede quedar allí, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Simona del Mar, yo dije, no se puede quedar en el Garra, porque es donde aparece Simona del Mar, y dio para otro cuento, que está en otro libro pues que estoy trabajando. De esa manera, los cuentos me fueron diciendo, los personajes también, fue clave. Algo que yo juego mucho con los nombres. Siempre busco que cuando yo bautizo a un personaje, que quede bien bautizado, ¿no? Que por lo menos sea memorable su nombre y que corresponda con su aura, con su carácter. Como Samantha. Como Samantha, por ejemplo. Samantha tiene una sonoridad que seduce, ¿no? Samantha, la sonoridad. Además tiene un significado muy bello también, ¿no? Porque tiene la relación con la raíz hebrea, que es Shalom, también va a tener esa cercanía con la noción de la paz, pero es una Samantha seductora, ¿cierto? Con Juan de Dios, bueno, aquí les confieso algo. Juan de Dios es un amigo que yo tengo que es sacerdote, la mezcla entre este amigo y sus historias y la caracterización de Ernesto Cardenal como también parte de ese Juan de Dios. Bueno, y luego cuando yo hice la compilación de cuáles cuentos salían y cuáles cuentos no, me fijé mucho en el contexto, dónde los voy a situar, y todos están en Urabá. Entonces van a ser personajes afros, personajes indígenas y el lenguaje. Entonces trataba como de indagar, bueno, es un contexto cercano para mí, entonces era más fácil como el tema de la cultura, los instrumentos musicales, ¿cierto? Ese mundo que va a reforzar la idea del personaje, ¿no? Si es un personaje afro y está en el Urabá chocuano, entonces, ¿cómo va a ser su acento, su comida, su sonrisa, los dientes, su manera de actuar? No sé, todo eso me lo pensaba, pues volviendo sobre lo que ya estaba escrito. Digamos, fue como una especie de escrito a la inversa. Hay autores que, ya ahora entiendo pues que hay autores que primero se planean el libro de cuento, desde la estructura, cada cuento, a manera de detalle. Yo no tengo quizá esa capacidad todavía, pero este ejercicio lo hice de esa manera. Lo escribí, lo vacié, para mí fue algo catártico. Cuando yo terminé de escribir este libro, yo siento como si hubiese ya descargado de un karma, como de un peso histórico, porque era vaciar todo. De hecho, inicialmente, este libro se llamaba Todos mis muertos, pero es un título muy extenso. Yo quería que apostáramos por algo que se quedara fácil, por lo menos el título, el nombre, y que suscitara una idea general de lo que yo quería transmitir en este libro. Entonces, en ese sentido, tuve presente el título y lo reduje a Lo Secreto. Es más fácil de recordar, ¿no? Y creo que aposté por eso, como por hacer un ensayo. Y así fui trabajando los personajes, el contexto y las estructuras de los cuentos.
y también los tiempos narrativos. Eso implicó que algunos cuentos, si yo citaba una fecha, la marcaba en el PDF, le hacía un comentario para tenerlo presente luego y no cometer inexactitudes dentro del mismo libro, ¿no? Entonces, si este personaje estuvo en BT y luego vuelvo a mencionar BT, entonces me va a dar una correspondencia con el año. Ese tipo de cosas ya, pero fue posterior a ese vaciamiento pues, que tuve. Padre Profesor, Hugo. ¿me hacen las preguntitas, no? Diego, sí, una última pregunta. Bueno, Hugo, uno va conociendo como datos biográficos del autor y como que crece esa necesidad de conocer más y comprender más la obra. ¿En qué momento, Hugo, ve esa necesidad de escribir? Más que todo, pues creo que comenzó con poesía. Y lo segundo, ¿qué escritores han influenciado en la formación creativa de su obra? Gracias. Bueno. ¿En qué momento la necesidad? Yo creo que todos hemos sentido esa necesidad desde niños, ¿no? De algún momento de rabia donde yo, por ejemplo, una vez estaba escribiendo una carta para una niña que me gustaba, yo estaba como en quinto de primaria y mi mamá se burló de mí, ¿no? Se burló de mí porque, pero no en una mala intención, sino como, está enamorado, algo así me decía. Y así quedó la cosa y nunca jamás volví a escribir ni dejarme volver a ver por ahí que escribiendo, ¿no? Porque me sentía con esa vergüenza. Pero yo creo que todos necesitamos escribir, no para que nos lea todo el mundo, o sea, primeramente el compromiso nace con uno, ¿cierto? Por placer, por el mismo mero placer estético de escribir, y eso ya nos va a salvar, ¿no? Indistintamente que uno sea un Nobel, yo creo que es el que siente la necesidad de escribir, que escriba, no le pida permiso a nadie, ¿cierto? A ningún. Pero para mí se hizo más fuerte, digamos, esta intencionalidad de escribir cuando, estando en Urabá, digamos, veo tanta cuestión que está ocurriendo y se va sumando en esa bolsa, se va sumando en esa bolsa. Y ya en el 90, en el 2000, regresamos a Urabá. Ya en Urabá estoy un tiempo y luego en el 2002 me voy a estudiar teología y en el seminario me ingresó a un semillero de escritores que tenía un profesor allá en la universidad. Metí primero porque me iba muy mal en castellano, entonces cuando llegué al seminario me iba súper mal en composición de textos. Allá no hacían exámenes parciales de griego y hebreo, pero en el español era simplemente hacer ensayos y pues, hacer ensayos cuando uno no sabía cómo hacer un ensayo era para mí muy complejo. Entonces yo fui remitido al semillero de escritores y ahí me amañé, ahí me quedé, digamos porque fue una especie de apoyo, pero encontré muchos amigos allí. Cuando ya tomo conciencia de la violencia y de todo ese mal que hay detrás de mí, porque yo estuve yendo a donde una terapeuta, una psicóloga, y empecé a hacer catarsis y me dice ella, uy, todas esas historias que me cuenta, ¿por qué no las escribe? Pero antes de que ella me dijera eso, yo ya las venía escribiendo, en un cuaderno, de hecho, pero como cosa mía, no de que yo quería publicar ni nada por el estilo, no. Era una cuestión mía, no sé por qué, era una cuestión mía. Y yo le dije, sí, entonces ella me dice, bueno, pero entonces tiene que escribir. El próximo encuentro tráigame lo que se le ocurra, me dice ella. Y lo que se le ocurra es que yo no sabía qué escribir, tantas historias que había visto, que había vivido, pero yo no sabía cómo enfrentar una hoja en blanco, ¿no? Cómo escribir. Y yo empecé a escribir. Y a partir de ese primer ejercicio, empecé a escribir ya todo ese poco de cuentos, porque muchos de estos cuentos que están en lo secreto, los escribí en la época del seminario. Oquendo, muchas gracias, querido poeta, querido cuentista, querido padre. Un abrazo grandotote, hermano. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Abrazo a Adriana también. Qué bueno que se haya dado esta charla. Por ahí escucho muchas felicitaciones, Muchas besos y gracias, abrazos. muchas gracias. Gracias a ustedes también. Y por supuesto, saludes al perro también, padre. Bendiciones. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias. la próxima. Ahí quedo pendiente de los Gracias. trabajos. Igual.
Muchas Chao, gracias. Pingo. Gracias, Constante. Gracias a Gracias, todos. Feliz Hugo. noche. Gracias, gracias. 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 Gracias a todos. Una feliz noche. Padre, la próxima lo invito a comer. No, esperemos que pase toda esta pandemia. No, Deje de nada. descansar.